Hola, vamos a tratar sobre el trastorno espectro autista y la ansiedad. Básicamente en este video vamos a hablar de estrategias de cómo calmar la ansiedad en niños y adolescentes con trastorno espectro autista, ya que ellos todavía siguen en casa y en estos tiempos tienen bastantes crisis de ansiedad. En el trastorno espectro autista, relacionado con la ansiedad, los problemas de ansiedad y la falta de habilidades para manejar este tipo de estrés son bien preocupantes y muy comunes, sobre todo en padres con niños o que tengan niños con trastorno espectro autista. Algunas de las razones que a menudo se van a atribuir a estos niveles elevados de ansiedad en niños y adolescentes con trastorno espectro autista van a ser las siguientes. La dificultad para entender, sobre todo en situaciones nuevas. También va a ser las situaciones y expectativas sociales, ya sea con amigos, con familiares, que las expectativas que ellos tenían no resultaron ser como se lo imaginaban, ¿no? Y esto a ellos les causa estrés y ansiedad. También la comunicación social. Algunas veces ellos se sienten incomprendidos, la razón que les llena de ansiedad. También van a ver como la dificultad para lidiar con situaciones nuevas que estuvieran fuera de su rutina. Ellos tienen una rutina habitual y, por ejemplo, en estos tiempos de cuarentena, eh, ellos iban al colegio o iban al CB y de pronto se dio este estado de emergencia y de pronto ellos ya no van. Entonces, para ellos romper esa rutina habitual que tenía les llena de ansiedad, les llena de estrés y en ahí es donde surgen las crisis de ansiedad. Otra de las cosas que pasan es que, o las razones que van a pasar son los problemas de procesamiento sensorial que ellos van a tener. También con el tiempo la ansiedad va a empeorar. Esto va a surgir durante la adolescencia. Si no recuerden ustedes cuando eran niños o cuando eran púberes, entonces de pronto pasan a la adolescencia y están en otro tipo de círculos de amigos, están en otro tipo de círculo de contexto social. Esto se vuelve cada vez más complejo. Para ellos es lo mismo. Ellos van a entrar en otro círculo de amigos o en otro círculo social y el contexto va a ser diferente a como era antes. Y también se hacen más conscientes de sus diferencias y sus dificultades en las relaciones interpersonales. Entonces, para seguir hablando de las crisis de ansiedad en personas con trastornos espectro autista, vamos a aclarar un poco qué es la ansiedad. Entonces, la ansiedad sabemos que es una emoción. Ahora hablando en términos biológicos, esto va a desencadenar una activación en el sistema nervioso autónomo, en presencia de estímulos que se consideran una amenaza. En el contexto de una situación amenazante cumple una función adaptativa. Sin embargo, se convierte en un problema cuando su intensidad es demasiado alta y desencadena situaciones cotidianas en las que no debería haber alarma. O sea que situaciones cotidianas que para la mayoría de nosotros se consideraría inofensivas, puede ser percibido como una amenaza por las personas con este trastorno espectro autista. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Ah, Vamos a hablar que a nivel subjetivo puede provocar una sensación de angustia, de tensión, de preocupación y de nerviosismo. Así es como se manifiesta la ansiedad en los chicos o también en general, ¿no? Desde un punto de vista fisiológico, se puede obtener un aumento del ritmo respiratorio, también la aceleración de la tasa cardíaca, la tensión muscular o el aumento de adrenalina en la sangre y también van a existir otros aspectos. En muchos casos, el afrontamiento a la ansiedad lleva a dos estrategias opuestas.
Estas estrategias son la vigilancia o la vigilia y conductas evitativas. En la vigilancia va a estar orientado a la atención de aquellos aspectos que se consideren una amenaza en el entorno o en su entorno. Y la conducta de evitación va a estar redirigiendo la atención y evitando todo aquello que se considere una amenaza para ellos. Algunas estrategias en crisis en cuanto les dé ansiedad o en crisis de ansiedad. Para esto es muy importante que ustedes conozcan a sus hijos y cómo se va a manifestar la ansiedad. Eso les va a ayudar a identificar actividades y algunas estrategias y formar una comunicación que evitará los niveles altos de estrés o ansiedad que ellos puedan tener. Una de las estrategias de cómo calmar la crisis cuando tiene ansiedad es cuando en este caso un niño sufre de ansiedad, pueden dejar que lo consuele una persona más cercana o con la que mejor tenga una relación, ya que esto va a reconfortarlo. Si no de caso contrario, va a hacer que el niño se sienta acechado. Otra de las estrategias es aislarlo en una habitación, sea sin gente y sin ruido. Todos o todas las personas que en algún momento estuvieron ahí deben retirarse e intentar crear un ambiente de relajación. Evitar cualquier ruido y sonido en el ambiente, ya sea cerrando la puerta, la ventana, apagando cualquier tipo de música o evitando cualquier distracción, sea los celulares o cualquier tipo de electrodoméstico. Como ya sabemos, el gobierno ha decretado un permiso especial para el desplazamiento a las personas con trastorno espectro autista durante este tiempo de cuarentena. Esas personas pueden salir de sus hogares acompañados por algunas horas y esto tiene una certificación, obviamente, que tienen que llevar al salir. En estos tiempos, el simple hecho de salir de casa a dar un paseo de una forma muy breve va a hacer que pueda controlarse mejor la ansiedad y la tensión que se pueda vivir en casa, siempre y cuando cumpliendo las medidas sanitarias que, que en estos tiempos se necesita. ¿Cómo evitar las crisis de ansiedad? Mantener al niño entretenido con actividades, ya sea con juegos, con paseos o con hojas que colorear, rompecabezas. Los periodos de aburrimiento van a ser propicios para que se den estas crisis de ansiedad. Así que cuando sientan que el niño necesita expulsar su energía y cambiar las ideas, hay que ser reactivos para cambiar de ambiente. A su vez deben estar muy alertas a las señales de irritación y frustración que ellos vayan a tener. Pueden evitar y retirar a un niño o una persona con trastorno espectro autista en situaciones que puedan ser estresantes para ellos, como por ejemplo una habitación con muchas personas y mucho ruido. Ellos tienen que ser conscientes de sus crisis y para ello también va a existir la regulación. Pueden ayudarlo a su hijo a saber identificar los signos de crisis y aprender a autorregularse.